Muy bien, pues muy buenos días. Hoy ya es día 10 de junio del 2024 y hoy hacemos un capítulo nuevo relacionado con la construcción de la verdad, construyendo la verdad. Por lo pronto y antes que seguir adelante, me voy a presentar. Soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes y Benito Balam. Mucho gusto y es realmente un honor estar aquí contribuyendo a este programa que ya lleva 6 años con el doctor Manuel de Anda y pues hemos aprendido muchas cosas Sí, y este es en resumidas cuentas nuestra aportación para este siguiente triunfo de la Cuarta Transformación, que pues antes que nada yo quisiera felicitarlos, ¿verdad? Porque estoy muy contento pues con el triunfo que se ha dado. claro. Ha sido una victoria del pueblo mexicano enorme, ¿no? Y la primera ocasión fue en el 2018 y esta es la segunda justamente con Claudia Sheinbaum. Oye, Eh, ¿por qué te genera tanto gusto este triunfo de la 4T? ¿Por qué pues estás tan me contento? gustaría ahondarlo en este artículo que he preparado, ¿no? Justamente para poder comprender un poquito más lo que estamos viviendo, ¿no? Y el gusto de ser presente, de estar presente en esta, eh, en, en- en ser parte de la historia de nuestro país, de ser parte de la historia de nuestro pueblo, de, de muchas cosas que tienen que ver con el camino de la cuarta transformación, que es justamente la democracia. Y el artículo así se titula, Democracia y Cuarta Transformación. Muy bien, El pues, oye, sería muy, muy interesante si lo pudieras, si nos pudieras platicar de ese editorial o leerlo como tú prefieras. ¿Cómo no? El concepto obradorista de democracia es demos es igual a pueblo y cracia es igual a poder. La democracia es el poder del pueblo. Hay una diferencia en la percepción de la democracia en los diferentes sectores de la población, mientras que para las clases altas representa qué parte del poder le toca, para la clase media o las clases medias representa qué posición se aspira o se me asigna dentro del sistema social, y para las clases populares representa si va a comer 3 veces al día o no. De ahí que la democracia vista desde el obradorismo es el poder del pueblo para que se haga justicia social y se respeten sus derechos. Es tanto una democracia social como política, engarzada por una autoridad moral. Los principios que van aparejados a esta democracia y que los ha sintetizado brillantemente Claudia Sheinbaum Pardo durante su campaña presidencial son, primero, los pobres. La democracia como soberanía popular, emanada del voto popular y como un mandato moral que se impone sobre los representantes para convertir las demandas de justicia social en derechos constitucionales. De ahí que fuera del voto, que es donde se expresa la voluntad popular, la de los pobres, ninguna ley o institución puede estar por encima de la dignidad o de la conciencia moral que ha encarnado en la trayectoria de una persona que ha defendido la lucha por la justicia social y la defensa de la igualdad de derechos. Ese es el carácter moral de la democracia social y política, no solo electoral, sino de movilización social. En su carácter colectivo participativo,
pretende imprimir en el Estado la separación entre la cosa pública y la iniciativa privada, entre la República Democrática y el poder económico, entre el gobierno y la sociedad civil, haciendo a un lado los negocios privados de la política del Estado, que han sido piedra fundamental del sistema de corrupción en México. Claro. La prioridad de la nueva política gubernamental son los pobres, porque es una política orientada a saldar la deuda histórica y social con los pueblos originarios, los campesinos, los asalariados, los trabajadores informales, los pequeños comerciantes, los trabajadores del Estado, de la salud, profesores, militares, migrantes, mujeres y jóvenes. El segundo principio tiene que ver con que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que sintetiza la austeridad republicana impuesta por el gobierno de López Obrador en su administración, sin salarios más altos que los que gana el presidente, la justa medianía en recursos, sin lujos ni privilegios en gastos y prestaciones de los servidores públicos, ordenando la recaudación de impuestos para que todos los paguen, sin condonación de impuestos, sin empresas fantasmas ni fabricación de facturas, para que haya finanzas sanas en la administración y todo lo que se recaude sea para el sostenimiento de un estado de bienestar, un estado soberano y un estado de derechos. Porque los impuestos son dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, como antes se pensaba. Y el servidor público le toca administrar y defender este dinero para que llegue a los programas del bienestar, a los proyectos nacionales y no a ningún negocio privado. El tercer principio es que la política solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esto significa que la política democrática que se impone como necesaria en el movimiento social se ha de convertir en práctica política en el partido y en el gobierno democrático. Es el mandar obedeciendo de los pueblos originarios como nueva forma democrática del gobierno republicano que invierte el concepto de mandatario o mandamás por el de ser un siervo de la nación, un obediente al mandato popular, el concepto de funcionario público que cubre una función al sistema de mandos del Estado y por tanto era un mandatario del gobierno. Se cambia por el concepto de servidor público, que es un profesional al servicio del pueblo dentro de un Estado democrático que exige un nuevo concepto de este diferente al del Estado corrupto que apareció desde 1940 hasta el 2018, según la atinada expresión de Pablo Gómez, y siguiendo la crítica sistemática que López Obrador ha hecho del PRI gobierno y del prianismo, de que político pobre es un pobre político, que es la consigna de justificación de la política de corrupción y del político corruptor del viejo régimen, con que se estableció socialmente la estructura del Estado corrupto en México, haciendo negocios al amparo del poder público mediante la compra de voluntades incondicionales al círculo del poder a cambio de participar en el tráfico de influencias. Un cuarto principio que, aunque no lo menciona Claudia explícitamente, pero sí viene del pensamiento de López Obrador, tiene que ver con el liderazgo democrático. De ahí la frase de nadie tiene derecho a poner en riesgo la integridad de las personas o del movimiento por su interés particular. Este liderazgo, antes que político, es moral y antes que legal, es legítimo. Es un liderazgo de no violencia, templado en la resistencia civil pacífica, donde la persona que ha elegido servir a su pueblo aprende a hacer a un lado sus intereses personales o de grupo y pone en el centro el cuidado del movimiento y de sus integrantes, utilizando como herramienta interna el diálogo y la autoridad moral de ponerse en riesgo primero él que el colectivo, y usando como herramientas externas la movilización, la negociación,
la mediación y el arbitraje, partiendo de que los opositores no son enemigos, sino que tienen políticas equivocadas que pueden ser corregidas por ambas partes. El liderazgo democrático genera un orden democrático, una disciplina democrática en el movimiento social, en la organización partidaria y en la administración de gobierno. El quinto principio, también muy señalado por López Obrador y también por Claudia Sheinbaum, es la revolución de las conciencias, el cual está especialmente marcado por la elección del 2018, porque a partir de la presidencia de López Obrador se resalta que el pueblo mexicano es uno de los más politizados del mundo, ya que ha ganado no solo la elección, sino ha ganado al régimen neoliberal que por 36 años predominó en nuestro país. Se trató del primer gobierno del Poder Ejecutivo de la Cuarta Transformación. Efectivamente, cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia toda la situación histórica, porque arraiga como una nueva identidad y una nueva cultura política democrática. Obrador le ha dado al pueblo mexicano una forma de lucha más allá de lo electoral, que difícilmente olvidará. La resistencia pacífica en defensa de sus derechos, porque va más allá de tener cargos públicos, pues estos solo tienen sentido si se ponen al servicio de los principios del movimiento, en otras palabras, del programa de justicia social, de igualdad de derechos y de sostener un proyecto de nación, con los que ha crecido el movimiento de la Cuarta Transformación. Se trata de un cambio de mentalidad en la conciencia cívica del pueblo, en que la frase de que los que gobiernan todos son iguales, mucha gente seguía votando por los mismos partidos dominantes y sus liderazgos, sin asumir que esa actitud era precisamente la que permitía que todo siguiera igual. El cambio de mentalidad consiste precisamente en que la gente cambia su actitud de subordinación obediente de los mandamases o quienes se consideraban mandatarios, la gente privilegiada por encima de la gente común, sean políticos, intelectuales, jefes, patrones, curas, pastores, patriarcas, conductores de noticias, estrellas célebres, etcétera. Y ahora son las personas comunes del propio pueblo las que asumen que su voto vale tanto como el de cualquier mandamás, y aún más de que su conciencia ciudadana ha entrado a la revolución de conciencias al comprender que el voto unido de las personas comunes vale más, mucho más que el de cualquier grupo privilegiado que esté en contra del pueblo, del proyecto de nación, de su movimiento y de su gobierno. Estamos entrando a una nueva conciencia de igualdad de derechos, como pueblo, como nación, como movimiento y como gobierno. Es así como se procesa el cambio de mentalidad de considerarse una gente subordinada, obligada a obedecer al mandamás, al privilegiado, se pasa a convertir a una persona con derechos que puede elegir obedecer a su propia conciencia y elegir unirse con quienes como él o ella sufren desigualdad. Es decir, emerge la conciencia ciudadana superando a la del súbdito aislado individualmente por quien lo oprimía. Esta conciencia de igualdad social es la base de la democracia, porque todos somos sujetos de derecho, ninguno por encima de otro, ni por encima de la ley, porque la ley se ha de ajustar a esta mentalidad democrática en igualdad de derechos para todos y todas. Si la ley es contraria a esta igualdad social, es una ley ilegítima que protege privilegios. Es una ley injusta que ha de reformarse para regirse por la justicia, que es igualdad de derechos. La derrota de la mentalidad conservadora que justifica la desigualdad social neoliberal con la preservación de privilegios y la subordinación de conciencias a la par de la pobreza social y la violencia criminal cotidiana que tienen su sistema, su sustento en la desigualdad sustancial de derechos,
entre la gente mandamás y las personas comunes del pueblo, ha sido una gran hazaña derrotar esta mentalidad conservadora a partir del gobierno de López Obrador en 2018 y posteriormente con el triunfo de Claudia Sheinbaum Claro. este 2 de junio de 2024. Esto, entre otras cosas, es lo que me tiene tan contento, Manuel. Oye, digo, te felicito, está muy, muy bien este editorial. Creo que queda muy claro lo que significa, sobre todo la profundidad que realmente implica una verdadera democracia. Es decir, que es toda una forma de vida y otro concepto bien diferente a lo que hemos tenido antes. Realmente me entusiasma mucho oírte y yo realmente creo que mejor no se podía decir. Lo que me parece más importante es el significado profundo de la democracia. Eso es vital que eso se conozca y queda muy claro en el escrito, en el editorial, porque implica, o sea, una diferencia enorme entre lo que hemos vivido como una pseudodemocracia a lo que ahora se pretende. Por supuesto, esto no es algo hecho, no es algo que se va a definir en un sexenio o en un día, sino que realmente implica muchos cambios permanentes, ir cambiando permanentemente de mentalidad. Y lo que tú comentabas en relación a la revolución de las conciencias, o sea, todo cambio realmente parte de ahí. Es decir, si hay un cambio nada más por fuera, en el barniz, pero la madera es una madera vieja y podrida, pues realmente no va a funcionar. Es decir, la mesa se va a romper. Entonces, sí es muy importante que tengamos una democracia fuerte realmente, pero que eso se base realmente en una revolución de las conciencias. Es decir, en tomar conciencia de nuestro poder como ciudadanos, de nuestros derechos, de nuestra dignidad y de la dignidad de todos. Eso es fundamental. Por supuesto que la lucha contra la corrupción es una lucha que se va a mantener durante mucho tiempo. Sigue habiendo muchísima corrupción porque hemos vivido en ese ambiente pues desde siempre. Bueno, por lo menos eso es lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces, y nos hemos acostumbrado a ver la corrupción como algo normal o como algo que permite la vida. Y no, en realidad permite la vida de algunos privilegiados, pero causa la muerte, causa el desencanto, causa la desesperanza de muchísima gente. Entonces tenemos que ir hacia ese camino. No hay marcha atrás. O sea, definitivamente no puede haber marcha atrás. También algo muy importante que comentaste es que el poder es servicio. Esto es bien importante que lo tenga en cuenta cualquiera que tenga poder, es decir, a cualquier nivel, cualquier poder que está, que nuestra sociedad nos lo da, por ejemplo, implica un servicio, implica servir a los demás. Y servirlos, es decir, poner en sus manos o poner mostrar un camino que vaya en beneficio de las mayorías. Por eso es tan importante que no se abuse del poder. Es decir,
Eh, lo que vimos antes de esta votación, ¿no? O sea, que algunos poderes, como el poder mediático, o el poder religioso, o el poder del dinero, querían obligar y obligaron a mucha gente a pensar con base en mentiras o en miedo. Entonces, yo creo que eso definitivamente, yo creo que es muy importante comentarlo, considerar que el poder siempre es servicio. El poderoso nunca debe estar arriba de los demás. Siempre debe estar al lado de todos los demás. Otra cosa que fuiste muy importante, que comentaste de manera muy importante fue el liderazgo responsable. Es decir, que si tú eres líder de algún movimiento, del que sea, siempre tienes que ver que va unido con el servicio a los demás. Siempre tienes que ser muy responsable de tus acciones. No puedes, como lo vimos en sexenios pasados, desatar una guerra contra el narcotráfico que trajo miles y miles y cientos de muertos, ¿no? Entonces, eso era una acción muy irresponsable. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que el verdadero líder siempre busca la paz y siempre busca la seguridad de los que le rodean, ¿verdad? El verdadero líder o a quien liderea, pues siempre busca que ellos estén bien. Eh, yo creo que son varias causas a las que se debe el triunfo de la cuarta transformación liderada ahora eh, por Claudia Sheinbaum y yo diría también impulsada por Andrés Manuel López Obrador, aunque no manipulada, sino impulsada, apoyada, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Desde toda la estrategia de mediática, crítica, democrática de las mañaneras y los medios alternativos, los mismos medios públicos, donde fueron incluyendo cada vez más voces críticas, fue la posibilidad de abrir este terreno en las mentes de los ciudadanos, donde pudiera caber no solamente un cambio en términos electorales, sino un cambio de régimen de no más Estado corrupto, no más régimen neoliberal, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y que está por resolverse de alguna manera en este siguiente sexenio, ¿no? El que se consolide las bases de la cuarta transformación significa barrer estos residuos del Estado corrupto y del neoliberal en nuestro país, ¿no? Por cierto, eso no significa que no haya cambios. Lo más importante es que tiene que ver con este cambio de mentalidad, el impulso a una crítica, y no solamente crítica a los medios, sino también la propuesta de una reforma a los medios de comunicación, donde pueda existir el derecho de réplica en igualdad de derechos, también de información y de comunicación, interpretación, análisis, editorial, noticias, reportajes, etcétera, ¿no? Yo creo que debe de haber una igualdad de derechos en eso y podremos avanzar en mucho, como lo ha ejemplificado este cambio tan singular que estamos viviendo. Bien. Bueno, pues eh, eh, otro de las causantes que desde mi punto de vista
eh, dieron la victoria a Claudia Sheinbaum es su visión estratégica, que como estadista que es, y esa visión le permitió a ella obtener el triunfo, el, consiguiendo desde luego pues el apoyo del presidente a través de esta crítica de los medios, eh, que no es una crítica eh, de opinión meramente, ¿no? Sino es una crítica estructural, bien sistemática, de un pensamiento sistemático elaborado durante muchos años de lucha y de reflexión histórica y teórica. Entonces, eh, ese apoyo tan sólido que tuvo del presidente, eh, ahora ya saliente, ¿no? Eh, ella le añade su propia visión estratégica. ¿Y cuál es? Esa visión estratégica es tiempo de mujeres, ¿sí? Estamos en un tiempo de mujeres. Y eso abre la transformación al segundo piso, ¿sí? Porque si bien las mujeres tienen un voto igual al de los hombres, precisamente por eso, porque adquieren esa conciencia de igualdad de derechos, de mi voto vale igual que el de los hombres, juntas, ¿verdad? Es superior, no en el sentido de un privilegio, sino en el sentido de una conciencia mayor, porque es una fuerza inspiradora que anteriormente estaba como flotante, dispersa, ¿no? Y que aglutina justamente el movimiento feminista y que le da cauce, la dirección y la visión estratégica de Claudia. Entonces, imagínate si ya de por sí juntas es tremendo la fuerza que pueden tener las mujeres, ahora unidas al voto de los hombres, pues es arrollador, como lo acabamos de ver, ¿no? Completamente demoledor para cualquier conservador, ¿no? Y que tiene que ver en el sentido de que no es solamente el voto por el voto, sino el programa que está de trasfondo, ¿sí? El programa que está de trasfondo es, por un lado, la seguridad, es decir, eh, ofrecer la misma seguridad que con resultados dio la Ciudad de México para el resto del país, ¿no? Extender cómo ese método de trabajar coordinadamente entre los diferentes poderes de la Unión, incluyendo el poder judicial, ¿no? Y desde luego, pues, todo el gabinete de seguridad, incluyendo el fiscal, ¿sí? Y ella al frente, en la Ciudad de México, bajó a más del 50% de los crímenes. Ese es el proyecto para el resto del país, que en particular favorece a las mujeres, porque tú sabes que las más vulnerables en términos de crímenes es el feminicidio. Y el objetivo es bajarlo, ¿no? Entonces, ahí abrió brecha. Y por el otro lado, el sistema de cuidados a favor de los hijos, a favor de los adultos mayores, a favor de los jóvenes en una situación de vulnerabilidad y desde luego de las propias mujeres, muchas de ellas jefas de familia, que apoyadas por estas instituciones del Estado, pueden de Mm. alguna manera ya velar por sí mismas, por su propio trabajo, por su propia salud, por su propia educación, y entonces dar en la plataforma como segundo piso para que esa igualdad de derechos camine, ¿no? Es una visión estratégica formidable de la visión del proyecto de nación de justicia social. Claro, Se añade y se consolida la claro, de la igualdad de derechos. claro. Y lo que va por consiguiente es a extenderse esto a nivel de regiones,
comunidades, ¿verdad? Desarrollo de pueblos originarios y en ese sentido, desarrollo intercultural, que sería esa gran deuda histórica que le debemos a nuestros pueblos originarios, nuestros hermanos indígenas y nuestra madre tierra. Una concepción de ecología social, cultural, integral, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que propulsó y para llevar a cabo ese proyecto, abre la puerta de la alianza con las clases medias a través de quién? De los universitarios, sus compañeros, ¿sí? El mundo de la ciencia, el mundo del arte, el mundo del humanismo, vénganse y para participar en este nuevo proyecto eh, del segundo piso de la cuarta transformación. Y Perfecto. con eso sella su triunfo por todos lados. Muy bien, Benito. Sí, o sea, realmente, lo que tú dijiste hace un momento, es decir, fue verdaderamente avasallador el, el cambio, bueno, la votación, eh, finalmente es la decisión democrática que ha habido en México y somos un ejemplo a nivel mundial. Yo nada más me quedaría, quería yo comentar, por último, la motivación personal de haber votado de alguna u otra forma. En este caso, pues, votamos por Claudia Sheinbaum y por Morena y por el Plan C. Eh, en realidad, la decisión o la toma de decisión no va en relación a un beneficio personal, ni familiar, ni, ni de grupo, porque finalmente digo, tanto tú como yo, como la mayoría de los que estamos en este medio socioeconómico, eh, pues ya tenemos prácticamente la vida resuelta. No, no tenemos ningún problema. O sea, nunca nos vamos a quedar sin comer, ¿verdad? Entonces, sí, una de mis motivaciones es finalmente que haya un país en donde se pueda realmente sentir orgulloso de todo lo que está sucediendo. Y sentir orgulloso de primera intención para mí, y desde niño te lo digo que así lo siento, es que no haya gente que en determinado momento no tenga lo básico para vivir bien. Y el país tiene suficientes recursos para que todos vivamos bien. Pero sí se necesita gente honesta y gente decente que esté dirigiendo al país. Entonces, esa es la motivación de mi voto, o sea, finalmente, de que haya un bienestar común, ¿verdad? Entonces, pues yo en lo particular, yo ya me despido, para no abusar del tiempo de nadie. Y soy el doctor Manuel de Anda. Fue un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Ya saben que aquí estamos y seguiremos estando mientras haya la posibilidad de hacerlo. Muchas Claro que sí. gracias, Benito. Yo también me despido señalando que nuestro país, de una manera importante, está aportando al mundo, ¿verdad? Esta, este movimiento que no es solamente una votación aislada, es una consecuencia de abrir en lo electoral un movimiento de transformación que durante muchos años ha venido luchando y ahora ya se ha convertido en gobierno. Y de una manera pacífica, eh,
es un ejemplo porque en el resto del mundo hay aires pues muy conservadores, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, de una derecha Qué barbaridad. cada vez menos democrática, cada vez más inclinada hacia lo totalitario, lo represivo, la falta de derechos, o sea, ya con una mentalidad de solamente sálvese quien pueda, mi libertad individual es lo que cuenta y todos los demás que se vayan a donde sea, menos que me impidan mi camino, ¿no? Entonces, esa mentalidad es lo que tenemos que ir criticando y es lo que justamente el aporte de nuestro pueblo, porque no es solamente una elección, sino una revolución de conciencias, una transformación que viene de la conciencia a la acción y en este sentido la acción a la transformación social, económica, cultural, de todo tipo que se va dando en nuestro país y que yo confío en que se convierta en un ejemplo, pues, para seguir, no como como una calca, una copia, sino como una fuente de inspiración para todos aquellos que, que están luchando por lo mismo, ¿no? En todos lados, especialmente en América Latina y desde luego, pues, nuestros paisanos en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, a quienes mando un cariñoso saludo a todos y a todas. Muchas gracias, Benito. Nos despedimos y muchas gracias a todos los oyentes.